continuamos con el mismo ejercicio que les comentaba. Les comentaba que si haciendo los diagramas de momentos considerando como si sujetara yo la viga en el punto B, entonces fíjense, el, el momento de R1 va a ser R1 por 1, entonces sería nada más este diagrama de momentos que tengo aquí, ¿sí? Su valor aquí sería R1 por 1, ¿sí? Y y el momento que me produce con respecto al punto B, R2, entonces sería también positivo R2 por 2, entonces iniciaré aquí y la línea inclinada iniciaría en 0 y va subiendo así, y aquí su máximo valor sería, bueno, subiría en este caso, tendría un valor de R2 por 2 que sería mayor, entonces sería una línea inclinada más o menos así. ¿Sí? Entonces así quedaría mi diagrama de momentos para R1, un triángulo así, y para el diagrama de momentos para R1 sería este triangulito en este caso, ¿sí? Y el diagrama de momentos para esta carga uniforme, pues iniciaría aquí en 0 y sería una curva inversa a esta que tengo aquí, pero iniciaría aquí en 0 y iría curva así y llegaría aquí a este punto y su valor sería 300 por 2 y por 1, ¿sí? Que sería el mismo valor, pero sería la curva iniciando a 0 y aquí en este punto iniciaría la curva y llegaría aquí. Entonces ahí tendría como quien dice tres diagramas de momentos, ¿sí? Uno por R1, otro por R2 y otro por la carga uniforme. Entonces le digo, así es como vamos a hacer los diagramas de momentos por partes, ¿sí? Bien, también les dejé aquí para que analizaran algunos ejercicios o ejemplos, ¿sí? Cómo se hacen precisamente, mira aquí, de hecho tiene diagrama de momentos por partes, así parecido al que les expliqué anteriormente. Sí, aquí trae otro ejercicio de cómo hacer los diagramas de momentos por partes. En este caso, si bien, están tomando como punto de como si estuviéramos sujetando la viga en el punto C, ¿sí? Entonces aquí sería esta la manera de hacer los diagramas de momentos por partes, ¿sí? Y bueno, de esta manera pues le digo para que se den una idea de cómo se hacen los diagramas. Aquí, bueno, hay algunos ejercicios para realizar. Pero bueno, este, vamos a hacer un ejercicio, miren, para que vean lo sencillo que resulta. De hecho, bueno, es el que ya les subí la clase anterior. ¿Sí? Entonces le estoy poniendo aquí como ejercicio número 1. Entonces, miren, aquí tenemos esta viga doblemente apoyada con una carga uniformemente repartida de 2 toneladas sobre metro, eh, con una longitud de 5 metros. Entonces aquí estoy comentando que vamos a utilizar el método de área de momentos para calcular la deflexión máxima en el centro del clavo de la viga, que en este caso, como se veían, es una carga uniformemente repartida, bueno, pues es simétrica, entonces la deflexión en el centro de la viga pues va a corresponder también a la deflexión máxima de la misma, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente pues lo primero que tenemos que realizar es calcular las reacciones RA y RB para poder elaborar los diagramas de momentos de cada una eh, de las fuerzas que actúan sobre la viga. Y entonces, pero le digo, como es uniforme y es simétrica la viga, entonces, se fijan, la fuerza total que está aplicando esa carga uniforme, pues sería 2 por 5 sería 10 toneladas hacia abajo. ¿Sí? Entonces, pues obviamente RA tiene que ser igual a RB, entonces RA pues va a ser la mitad de esas 10 toneladas, ¿sí? Entonces sería 5 toneladas RA igual a RB 5 toneladas. Entonces, el siguiente proceso que vamos a hacer es eh, realizar los diagramas de momentos de las fuerzas.
En este caso, miren, vamos, es como si estoy sacando yo los momentos con respecto al punto B, ¿sí? O como si sujetara yo la viga en el punto B. Entonces voy a tener ahí dos diagramas de momentos, una debido a la carga uniforme y otra debido a la reacción. Entonces, el momento que me va a producir RA, si les digo, si sujeto yo la viga en el punto B, pues RA va a tender a flexionarme la viga hacia arriba, entonces va a ser cóncava hacia arriba, por lo tanto su momento va a ser positivo. Y la carga uniforme la va a tratar de hacerme la viga en ese sentido, o sea, haciendo la cóncava hacia abajo, por eso su momento es negativo. ¿Ah? Bueno, entonces el momento que me produce 5 toneladas con respecto al punto B, entonces sería 5 por 5, sería 25. Aquí le estoy poniendo el momento que me produce con respecto al punto BRA sería 25 toneladas metro. Ujú. Y ahora, igual con respecto al punto B, el momento que me produce esta carga uniforme sería 2 por la longitud total, que sería por 5, y por la mitad de 5, que sería el centro de gravedad que hay de esa carga uniforme al punto B. Entonces, por eso es 2 por 5 y por 5 sobre 2, que es lo que tengo aquí, ¿sí? O 2 acuérdense que también podemos, por rapidez ya que hemos calculado anteriormente, sería omega L cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces sería 2 por 5 y por 5 sobre 2. Entonces en este caso me da menos 25 toneladas metro, ¿sí? Bueno, entonces se vean, esta ecuación es de primer grado, ¿sí? Que sería un triángulo. Y esta ecuación sería de segundo grado, que sería una curva, ¿sí? Bien, entonces les comentaba, de esta manera es como quedan este, los diagramas de momentos por partes de tanto de la carga uniforme como de la como de la reacción. Y obviamente les digo la intención de este problema es obtener la deflexión en el centro de la viga. Entonces también necesito obtener los valores que hay aquí al centro de la viga, tanto de los momentos de los dos diagramas, ¿sí? Obviamente para el triángulo, pues puedo hacer por regla de 3, puedo decir 25 es a 5, como esta distancia es a 2.5, ya me tiene que dar 2.5. Para este caso, como ya es una línea curva, pues aquí ya no puedo obtenerlo por una regla de 3. Entonces, para eso, bueno, pues estoy sacando los diagramas o las ecuaciones de momentos más bien para cada diagrama, si se fijan. Para RA, ¿sí? Entonces, la ecuación de momentos vamos a pensar que hago un corte aquí, ¿sí? A una distancia X a partir del apoyo A. Entonces, el momento que me va a producir con respecto a donde estoy haciendo el corte de RA, pues sería RA por X, ¿sí? Como les comentaba, va a ser positivo porque va a ser tratar de yo sujeto la viga aquí, pues va a tratar de deformarme la viga cóncava hacia arriba. Por eso sería un momento positivo y la carga uniforme va a tratar de deformarme la viga de esta manera, o sea, cóncava hacia abajo, por eso va a ser momento negativo. Entonces, el momento de la pura reacción va a ser RA por X. Y el momento con respecto a donde estoy haciendo el corte de la carga uniforme sería omega por X y por X sobre 2, ¿sí? Que sería lo que tengo aquí. El valor de omega es 2, entonces va a ser menos 2 por X y por X sobre 2. Entonces me quedaría 2X cuadrada sobre 2, que en este caso, bueno, pues me quedaría nada más menos X cuadrada, ¿sí? Y ya con esto, bueno, pues puedo obtener yo los puntos que yo quiera a lo largo de toda esta curva o a lo largo de toda esta recta. Si se fijan, yo digo aquí, para X es igual a 2.5, o sea, al centro de la viga. Para M1, pues sería 5 por 2.5, sería 12.5, que es lo que tengo aquí. Y para M2 sería menos 2.5 al cuadrado, me quedará menos 6.25, que es lo que tengo aquí. Y para comprobar, si se fijan,
Miren, si X es igual a 5, o sea, la longitud total de la viga, pues sería, en esta ecuación para M1 sería 5 por 5, sería 25. Y para M2, o sea, para la carga uniforme sería, si sustituyo aquí, sería menos 5 al cuadrado, que sería menos 25, que es los valores que ya había obtenido en un inicio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo decir que estas ecuaciones están correctas para ambas, tanto para la reacción como para la carga uniforme. Eh, en función a estos diagramas, entonces ya voy a aplicar los teoremas que vimos en la teoría. Entonces, miren, si yo trazo una tangente por el punto A, sería esta línea que tengo aquí. Entonces, la distancia que tengo de aquí, del punto B, a este punto donde pasa la tangente, va a ser la desviación, o sea, va a ser T, B sobre A, o sea, va a ser la desviación del punto B con respecto a la tangente que pasa por el punto A, ¿sí? Entonces, va a ser esa distancia, ¿sí? Eh, si se fijan, aquí también, bueno, voy a tener de igual manera, como este es el punto máximo, entonces aquí es como si trazara una línea horizontal. Entonces, la desviación que hay de este punto, o sea, del punto C ya que se flexionó la viga, el punto C va a quedar aquí. Entonces, la desviación de este punto C con respecto a la tangente del punto A va a ser esta parte que tengo aquí. Entonces le estoy llamando T de C sobre A, ¿sí? O sea, la desviación que hay del punto C con respecto a la tangente del punto A. Entonces, si se fijan a mí, lo que me interesa es esta distancia que tengo aquí, que va a ser la deformación, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que tengo que obtener es esta desviación de aquí a aquí y también la desviación que hay de este punto, ya de la viga deformada a este punto de aquí. Y ya después, bueno, pues ya teniendo esta distancia, ¿sí? Puedo sacar también esta distancia por regla de 3 y ya nada más a esta distancia que voy a tener aquí, le voy a restar esta desviación y ya voy a obtener la deformación que tengo en la viga, ¿sí? Entonces, para esto, pues obviamente vamos a basarnos en los diagramas de momentos, donde decimos que la desviación de B sobre A, ¿sí? O sea, esta desviación va a ser igual a la suma de los momentos de las áreas que tengo aquí, de las áreas de momentos, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, bueno, multiplicado por 1 sobre I, entonces dice, la desviación de B sobre A va a ser igual a 1 sobre I, el área en este caso del triángulo del diagrama de momentos de la reacción, que sería 25 por 5 sobre 2, ¿sí? Y recuerden que esa desviación es el área del momentos por la distancia del centro de gravedad a donde voy a considerar. En este caso, miren, es la desviación de B sobre A. Entonces voy a sacar el área que hay entre A y B y por la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura al punto B, ¿sí? Ahí es muy importante considerar eso. O sea, es el área entre A y B, pero por la distancia que hay de los centros de gravedad de ambas diagramas de momentos con respecto al punto B, ¿sí? Si fuera T de A sobre B, entonces de igual manera sería el área entre A y B, pero ahora sería por la distancia que hay del centro de gravedad al punto A, ¿sí? Entonces sería la diferencia. Entonces, en este caso, le digo, vamos a tomar la sumatoria de momentos que hay de las figuras con respecto al punto B. Entonces, tengo que sería el área del triángulo, que sería 25 por 5 sobre 2, por la distancia que hay del centro de gravedad al punto B, que sería 1/3 de 5, ¿sí? Que tengo aquí. Este sería área positiva. Esta va a ser un área negativa, por eso sería menos el área de esta figura, ¿sí? Entonces, si recuerdan,
Esta es el triángulo pues es una ecuación de primer grado, por eso su área es base por altura sobre 2. Y cuando es una ecuación de segundo grado, entonces el área es base por altura sobre 3. Recuerden que va incrementándose en un grado, entonces si aquí tengo 1, entonces sería 2. Aquí tengo 2, sería 3, ¿sí? Y su centro de gravedad también se incrementa en un dígito, ¿sí? Entonces, si bien aquí tengo el área es base por altura sobre 2, su centro de gravedad es un tercio de ese lado. Ahora, el área de este diagrama de momentos va a ser igual a la base, que sería 25, por altura, que sería 5, sobre 3, y el centro de gravedad al punto B, ahora sería un cuarto de 5, ¿sí? Entonces, así es como vamos a obtener esa desviación, ¿sí? Entonces, si recuerdan aquí, se va incrementando la unidad, ¿sí? Desarrollando todo esto, lo que tengo aquí me da 52.08 sobre EI. Ahora, también voy a calcular lo que les comentaba anteriormente, la desviación de C sobre A, ¿sí? O sea, esta distancia que tengo aquí, ¿sí? Entonces ahora va a ser, precisamente por eso calculé estos valores, porque ahora son la suma de las áreas, ¿sí? Que tengo aquí, y por la distancia que hay de su centro de gravedad en este caso, a donde estoy haciendo yo mi corte, que sería en el punto C. Entonces, ahora el centro de gravedad de esta figura sería de aquí a aquí, y de esta figura sería de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, tengo que la desviación de C sobre A sería 1 sobre I. El área de esta figura triangular que tengo aquí sería 12.5 por 2.5 sobre 2, y la distancia que hay del centro de gravedad aquí sería un tercio de 2.5, y menos el área de esta otra figurita que tengo aquí sería menos 6.25 por 2.5 sobre 3, y por un cuarto, o sea, la distancia que hay ahora del centro de gravedad aquí al punto C sería un cuarto de 2.5. Desarrollo esto y me da 9.76 sobre EI, ¿sí? Aquí nada más les estoy mencionando, bueno, lo que ya les había comentado anteriormente, ¿sí? Cuando es un rectángulo, bueno, es de grado cero, el área se incrementa en una unidad, entonces es BH sobre 1, y el centro de gravedad es B sobre 2 aquí. Tengo de primer grado, aquí de base por altura sobre 2, y aquí 3. Tercer grado, este, eh, 3 y 4, ¿sí? Eh, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces se va incrementando en una unidad el área y sus centros de gravedad. Bien, y entonces lo que les comentaba anteriormente, pues ya, fíjense, tengo aquí la viga, ¿sí? Su longitud de 5 metros, y ya calculé la desviación de B sobre A, que me dio 52.08, ¿sí? Aquí tengo 52.08. Entonces, pues, les comentaba que por regla de 3 digo, sí, 5 metros es a 52.08, como 2.5 es a Y. Entonces de aquí despejo Y y me da 26.04. Entonces la distancia desde aquí hasta acá es 26.04, ¿sí? Pero yo, lo que les comentaba anteriormente, para recordarles, ¿sí? Entonces yo lo que tengo, ya calculé esta distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, para calcular la deflexión, pues a esta distancia le voy a restar TC sobre A. Por eso es lo que tengo aquí, miren. Entonces la deflexión en el centro de la viga va a ser igual a esta distancia, 26.04 sobre I, menos TC sobre A, que TC sobre A, aquí calculamos, que es 9.76, ¿sí? Entonces menos 9.76, entonces me da 16.28 sobre I, y esa va a ser la deflexión en el centro de la viga. Y aquí le estoy comentando que da positivo porque el punto de deformación en C
que es el centro de la viga, queda por encima de la tangente trazada en A, por eso me da positivo. Y ya como comprobación aquí estoy comentando de las tablas que les facilité, es el correspondiente a la viga número 8, ¿sí? Y me dice que la deflexión en el centro de la viga, que en este caso pues, va a ser la deflexión máxima, va a ser igual a 5 omega L cuarto sobre 384 EI. Sustituyo 5, omega es 2 por 5, la longitud es 5 a la cuarta sobre 384 EI y me da 16.28 sobre EI, que es lo que habías obtenido acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues aquí estamos comprobando que está correcto el desarrollo de este ejercicio. ¿Sí? Entonces le digo, de esta manera es como se aplica método del área de momentos. ¿Sí? Bien, entonces les digo aquí vamos a dejar este ejercicio, ojalá que ya les haya quedado ya mejor comprendido. Eh, el siguiente ejercicio voy a desarrollar este mismo, pero ahora voy a plantear lo que les comentaba. En este caso, bueno, pues como me interesa la deformación en el centro de la viga, entonces voy a realizar los diagramas de momentos considerando aquí en el centro de la viga. ¿Sí? Entonces voy a hacer como si sujetara la viga en el punto C, entonces voy a tener 4 diagramas de momentos, uno debido a RA, otro a este tramo de la mitad de la carga uniforme, y después la otra carga uniforme y la IRB. Entonces voy a tener 4 diagramas de cortantes y vamos a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Bien, entonces dejamos aquí este video y bueno, pues ojalá que quede bien comprendido. Entonces, aquí dejamos y ojalá que, que no tengan ya ninguna duda. Muchas gracias.